Shalom Alejem, que la paz sea con ustedes. Shabbat Shalom, de hecho que estamos en el Shabbat, como siempre, que compartimos la serie de textos comparados, comparando el Tanaj con el Brit Hadashah a fin de conocer mejor al Elohim de Israel. Continuamos con la parte 11 de esta serie. Recordamos que tienen que tener en cuenta el primer audio de esta serie que se llama Introducción. ¿Vale? Es importante antes de empezar a estudiar, a escuchar estas series de audio o de estudiar el PDF de la parte 11, tener en cuenta la introducción, ¿no? El primer audio que hemos compartido, el primer PDF que hemos compartido como parte introductiva a esta serie. El tema que seguimos compartiendo se llama, de hecho es una pregunta, mejor dicho, si saben que en el Tanaj está indicado quién es Mashiach. Mejor dicho, vamos a ver que Adonai es el Mashiach. En el Shabbat pasado hemos empezado la parte número 11, pero al ser demasiado largo este tema, pues hemos decidido dividir la parte 11 en dos secciones. Por lo tanto, vamos a compartir la segunda sección o la parte B de la serie número 11, de esta parte número 11. Vimos que al principio uno de los textos importantes que hemos leído estaba descrito en el Salmo 130, versos 7 al 8, donde nos recuerda que Israel tiene que esperar en Adonai porque en Adonai hay misericordia, hay abundante redención, y solamente que tiene abundante redención en él, sino que también él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero como no hemos presentado citas de tal modo que sea textos comparados, sino que hemos hecho una introducción para presentar cierta lógica, cierta razón, hemos decidido continuar en esa segunda parte para presentar las citas, ¿no? Que al final serán el fundamento sobre el cual edificamos la enseñanza de este día. Para esa segunda parte, para esa segunda sección de la parte número 11, vamos a crear un cierto contexto de citas para ver por qué Adonai, es decir, Elohim, quién será, quién fue, quién es, Elohim de nuestros padres, y Yahaya Vejové, recordamos los tres términos, los tres verbos que forman el acróstico Yod-Hei, Vav-Hei, ¿vale? Entonces, vamos a ver en esta ocasión un contexto de cita para entender por qué Adonai es el único quien salva a Israel, y este Adonai sobre quien hablamos, el Elohim del Tanaj, el Redentor y Salvador, que tiene salvación con él, es Yeshua, ¿vale? Así que les invito a leer el libro de Oseas, capítulo 13, verso 4. Mas yo soy Jehová, ¿vale? Jehová es la forma compacta de vocalizar las cuatro consonantes Yod, He, Vav, He, es decir, en lugar de decir Yehaya Vejove o Yehaya Vejove, lo resumimos y lo presentamos como si fuera un nombre, Jehová. Recordamos, esto no es un nombre para invocarlo, sino es la forma de expresar o de definir el acróstico Yod He Vav He. Si se prefiere presentarlo como si fuera un nombre, ese es el más adecuado, respaldado dentro de los textos hebreos, dentro de la literatura hebrea. Así lo tenemos como forma vocalizada, pero no como nombre, recuerdan. Por eso muchas veces usamos la palabra Adonai, el título de majestad Adonai. Mas yo soy Adonai, tu Elohim, desde la tierra de Egipto. ¿Vale? Ya tenemos un inicio bastante importante. ¿Por qué? Porque aquí tuvo lugar un evento, algo que determinó o cambió la suerte de Israel, para ponerlo así entre comillas, diciendo suerte, ¿no? El futuro o el destino de Israel. Mas yo soy Adonai, tu Elohim, el tuyo, desde la tierra de Egipto. No conocerás, no conocerás, no conocerás, ¿vale? Recalco, pues, que otro Elohim fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. ¿Vale? Por eso él se presentó como Aleph y la Tav, el primero y el último, el Elohim de nuestros padres, porque estando en este presente nosotros tenemos que recordar el pasado como Elohim, nuestro Elohim, sacó a nuestro pueblo de la tierra de Egipto porque
de la misma manera obrará una vez más para darnos salvación a nosotros mismos. Durante todo este tiempo, esta cita en Osea 13:14 es una promesa profética, una profecía para nosotros que no vamos, es decir, la descendencia de Israel no conocerá a otro Elohim, no conocerá otro Salvador, sino a mí. Está hablando Jehová, Adonai, Elohim de nuestros padres, el Elohim que salvó al pueblo hebreo de Egipto y salvará una vez más, está escrito en la profecía, al pueblo de Israel, no solamente de Egipto, sino de Babilonia, de todas partes por donde estamos esparcidos hoy en día, en España, en Chile, en México, en Australia, en Salvador, en Dinamarca, en todos los países por donde hay hermanos creyentes, en China, bueno, en todos los continentes hay descendencia del pueblo de Israel. Así que es una cita bastante profunda, no hay tiempo para profundizar todo, pero quédase con la idea. Mas yo soy Adonai, tu Elohim, desde la tierra de Egipto, ¿vale? Desde aquí Israel tiene al Elohim de sus padres como su Elohim por medio del voto de la alianza, del compromiso que el pueblo hicieron y Elohim hicieron con el pueblo de Israel cuando Elohim pronunció las 10 palabras de su alianza y el pueblo de Israel se comprometió a guardar la Torá a fin de que sea hijo y el Elohim de sus padres, su propio Elohim o su propio padre. De aquí el concepto de Padre Nuestro, ¿no? ¿Quién es el Padre Nuestro? Pues Adonai, el Elohim de Israel, quien engendró a Israel como está como primogénito, como está escrito en las Escrituras, en Tanaj, a la hora de sacar al pueblo de Israel de las canteras de Egipto. Vimos en la parte anterior esta cita donde Elohim se presenta como Padre, como Creador, como la roca de Israel. Evidentemente el Shema, es decir, el fundamento de la fe hebrea, escucha Israel, tu Elohim uno es. Shema es en gran estima, ¿no? La palabra Shema la aprende todo niño hebreo y todo anciano la pronuncia hasta cerrar sus ojos. Shema, Adonai, es uno solo. Es lo que expresa el concepto Shema. Shema Israel, escucha Israel. Adonai, es decir, Jehová, quién será, quién fue, quién es, ¿no? Nuestro Elohim, que es nuestro, más yo soy Jehová, tu Elohim, por eso nosotros hablamos de nuestro Elohim, no de un Elohim del mundo, ¿no? Este Elohim quien nos salvó, nos dio salvación en el pasado, es el quien se presenta en el presente como Salvador, como Redentor y nos salvará una vez más. Adonai es uno solo. Adonai Echad es la palabra cuando se refiere al Elohim de Israel, tiene su sentido singular porque es numérico singular, ¿vale? Aunque la palabra es compuesta, está en su forma plural. Cuando se habla del Elohim de Israel o se refiere al Elohim de Israel, toma forma de numérico singular. Un ser. Y este credo hace ser la piedra angular sobre cual se edifica toda la fe hebrea. Es la raíz de todo lo que este servidor comparte y sobre este concepto está edificando todas las enseñanzas que transmitimos. Adonai Echad, es decir, uno solo, no una unidad en uno, ¿no? Adonai Echad, Elohim es un solo ser, no son dos seres. ¿Ah? No es el concepto de la deidad cristiano-mesiánica, donde hay un padre y un hijo juntado en una misma entidad o un mismo espíritu. No, el concepto hebreo de Adonai Echad no acepta ni permite la existencia de dos seres dentro de la fe hebrea, de dos seres adorados como si fueran Elohim, Redentor y Salvador. Razón por la cual esta cita es maravillosa, mas yo soy Adonai, tu Elohim, desde la tierra de Egipto, no conocerá pues otro Elohim. ¿Vale? Entendemos por qué el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, tu Elohim, es uno solo. Esta es un concepto respaldado por esta misma cita, por ejemplo, y otras más. Osea 13, verso 4, capítulo 13 del libro de Oseas, verso 4. No conocerás pues otro Elohim fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Por lo tanto, espero que quedemos claros si tenemos confianza en el Tanaj, si tenemos confianza en Tanaj, que es inspirado, que aquí mismo no está hablando Oseas.
Él está poniendo por escrito las palabras de quién, del Elohim viviente, del Elohim de nuestro Padre. Dice claramente, ni otro, no conocerás otro Elohim, ni otro Salvador, sino a quién, a mí. ¿Quién es este que dijo que será mi Salvador, quien se presenta como Mashiach? Porque de aquí el concepto de Salvador, vimos en la parte anterior, ¿no? La primera sección de esta parte número 11. Si acaso no escucharon, pues por favor, deténse, escuchen la parte anterior, de esta sección o la sección 1 de la parte 11, ¿vale? No sé cómo expresarlo mejor para que me entienda, espero que entiendan, ¿vale? Mas yo soy Adonai, tu Elohim, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Elohim fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí, ¿vale? Seguimos. Entendemos por qué Shema entonces no permite hablarse de dos personas, sino solamente de uno solo, numérico singular. No permite que haya dentro del Shema más de un Elohim para Israel, aunque hay multitud de dioses, como están llamados, considerados dentro del lenguaje hebreo, mitos deificados, dichos salvadores por el mundo. Israel nunca ha tenido y por lo tanto jamás tendrá otro salvador fuera del mismo Elohim quien sacó a los dos ejércitos de Israel fuera de la tierra de la esclavitud en Egipto. La idea de que haya un Salvador, un Elohim Salvador en el Tanaj, y que luego otra naciese en Betlehem, en Belén, como es conocido en Belén, nunca ha sido aceptada y con razón, ¿no? La idea de que haya un Elohim Salvador en el Tanaj, como vimos desde la tierra de Egipto, yo soy tu Salvador, vimos en la cita en Salmos, tengo abundante salvación y yo daré la redención al pueblo de Israel, ¿no? Nunca se ha aceptado que en Israel, en Betlehem, se engendre, que se haya nacido un otro Salvador. Y con razón, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque el credo que en el Brit Hadashah Yeshua es el Salvador de Israel y que en el Tanaj el padre de Yeshua fuese Salvador de Israel es totalmente disparatado y anti-Torah. Quizás para algunas personas eso suene raro. ¿Cómo puedo decir que creer que en Brit Hadashah Yeshua es el Salvador de Israel y que en el Tanaj el padre fuese, o el padre de Yeshua, fuese el Salvador de Israel? ¿Cómo puedo afirmar que es un disparate? Pero justamente por eso, porque, por ejemplo, en el libro de Oseas es bien declarado, no hay otro Elohim, o por lo menos Israel no tenía, no debería conocer, ¿vale? Obviamente adoraron dioses ajenos, ídolos falsos, mitos deificados, pero Israel conoció a un Elohim que lo salvó de la tierra de Egipto y él dijo, otros no conocerás. Es decir, porque no hay otro semejante a mí que tú vas a conocer, ni otro Salvador sino a mí. ¿Vale? Eso por comparación con lo que hay en el mundo donde hay multitud de otros dioses, Israel no conocerá más. Cuando Yeshua vino, aquí sí, él nos, con razón él dijo, a mi Padre nadie jamás lo vio. Ustedes no escucharon su voz. Yo vine a darlo a conocer y por esa razón vine, ¿no? Para testificar sobre él, porque Él es el único medio, único camino para llegar al Padre de Yeshua. Y no hay forma alguna de conocer al Padre de Yeshua si no es por medio de Yeshua. Entendamos, si creemos esta cita del Tanaj y creemos a la vez a Yeshua, si creemos que Yeshua dijo, no conocieron, no conocisteis a mi Padre, sino que vine a dar a conocer a mi Padre. ¿No? Es una de las razones por cual él mismo es el Elohim que se manifestó en el Tanaj, que con razón dijo, no conocerás otro Salvador sino a mí. Y es a él quien vino a su pueblo y se dio a conocer, y Yohanan dio a conocer, dio testimonio sobre él. Pero cuando se comprende que en el Tanaj, como en el Brit, se describe a Yeshua como el único quien puede y salvará aún a los ejércitos de Israel, no hay conflicto ni siquiera sabiendo que esta salvación nos vino mediante el Elohim del universo, quien nos dio maravillosa salvación, y eso por permitir a su propio Hijo que nos salve haciéndose nuestro Goel, es decir, nuestro semejante, nuestro perfecto sustituto. ¿Vale? Sé que cuesta a algunas personas comprender,
¿Por qué estamos hablando de Yeshua como Padre y Elohim de Israel y tratamos de hacer una separación entre el Padre de Israel, quien es Yeshua, y el Padre de nuestro Padre, que nosotros no conocemos? Y necesitamos conocer al Padre de nuestro Padre, al Elohim, es decir, un derecho, un título que se da por encima como soberanía a un superior. En este caso, Yeshua, aunque es nuestro Elohim directo, y le damos todo el respeto, su Padre es Elohim. Por lo tanto, respetamos al Elohim de nuestro Elohim porque respetamos al Padre de nuestro Padre. Quizás les choca a las personas que no entienden el significado de la palabra hebrea Elohim, que es un título de soberanía, una forma de respeto a un poderoso. Quizás le cuesta este juego de palabra, pero tómase con paciencia y escuchen con discernimiento, rogando que el Ruach, el espíritu del Elohim Altísimo, el espíritu de Yeshua, el espíritu del Padre de Yeshua, pues permitan, tanto Yeshua como su Padre, permitan que les tener capacidad de discernimiento, que le quitan el velo, que le dé sabiduría para que pueda entender este juego de palabras, este tipo de lenguaje que es fácilmente entendible dentro de un concepto, de una mentalidad, o cuando una persona se ubica dentro de la misma mentalidad hebrea. Este sustituto cuyo peso, debido a su naturaleza, este Goel, este pariente nuestro semejante, nuestro pariente más cercano, debido a su naturaleza equivalente, que equivale o satisface el precio que reclama el pecado en su naturaleza, puede ser nuestro Salvador. Su vida por nuestra vida vindica lo que reclama el pecado, es decir, la muerte de una vida inocente en lugar de una vida culpable, ¿no? Es lo que hace el sustituto, el Cordero perfecto. Esta vida inocente debe tener un precio que pueda satisfacer la justicia, de tal modo que pueda hacer que mientras en la taza de la balanza, donde está puesto el peso de la muerte eterna para un pecador, ¿no? Imagínense tener delante de ustedes una balanza que tiene dos tazas, pues en una está puesto el peso de la muerte eterna, es el precio para el pecado, para un pecador, ¿vale? Y un precio pesado. Pues este Goel, este Redentor, lo que nos dio como salvación en Yeshua, pues en la otra taza de la balanza, este Redentor tiene que poner un precio, un peso o una vida cuyo peso es igual a la vida eterna a favor de un redimido. Eso llamamos la obra de la expiación a favor de un alma arrepentida, ¿vale? En una taza, el precio del pecado, que es un precio que nosotros no podemos pagar de ninguna forma. Y en la otra taza, para que yo sea redimido, para que yo reciba el perdón como ser, el sustituto o mi pariente más cercano tiene que poner un precio igual de pesado como el precio del pecado. Y el pecado reclama la vida del pecador. Entonces, la vida de este ser tiene que ser bastante valorosa, tener bastante peso para compensar el precio que reclama el pecado, muerte, ¿no? Para sustituir lo que el pecado reclama, mi vida, ¿no? Mi muerte, sustituir mi muerte para que yo pueda vivir. No sé si me explico. Pero eso es lo que hace la redención, ¿vale? Es lo que hace el sustituto, el Goel, que dijo, no conocerás otro Salvador sino a mí, desde la tierra de Egipto. ¿Por qué? Vimos claramente en el Salmo y lo volvemos a leer, lo presentamos en la parte anterior, Salmo 130, verso 7, 8, porque en Adonai, espera Israel, en él hay abundante redención, ¿no? Y vimos que esta palabra redención es pedut, quien hace diferencia entre una vida perdida y una vida salvada, ¿vale? Y no solamente que en él hay esta abundante redención pedut, sino que él redimirá, él se dispondrá para dar la padá,
¿no? Para dar la redención. Pada es separar, rescatar, librar, ¿vale? Hemos hecho la distinción, hemos hecho la separación. Se ha puesto en la tasa, la balanza, el precio de la vida como sustituto de la muerte. Entonces el pecador paga con la vida de un inocente y puede vivir la vida del sustituto en lugar, mientras el sustituto paga con la muerte en lugar por la transgresión, ¿no? Y es lo que, por esa razón, solamente Yeshua puede ser nuestro pariente más cercano, solamente Él puede cumplir las leyes de la redención, porque Él no solamente dijo que tiene la redención como el Padre de Yeshua, tiene, por tener a Yeshua como Salvador, su Padre pues tiene la salvación, porque tiene a su Hijo, ¿no? Pero esa salvación no está en el Padre. El Padre de Yeshua tiene la salvación. No las ofreció por medio de Yeshua cuando nos ofreció a su Hijo. Y su Hijo es el Salvador con quien propiamente no solo que está en él la salvación. Yo soy la vida eterna. El que cree en mí tendrá vida eterna. Soy el camino para llegar a mi Padre, quien es fuente de la vida de todo, ¿vale? Y como hacer Yeshua hijo engendrado, pues recibió la vida eterna por medio o de parte de su propio Padre. Y esta vida es la que nos comparte con nosotros. Por eso Elohim es Elohim de Israel, es Elohim de los vivos, aunque estamos muertos, ¿no? Por ser creyentes en él, por tener el ruaj suyo, ¿no? Este ruaj de vida que está en nosotros, pues hará resurgir incluso si muertos sí estamos. Volvemos a leer una cita profética que nos describe la entrante triunfante de Yeshua en Jerusalén. Una profecía, una cita que se cumplió durante el año de su muerte. Está en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Una parte anterior la hemos presentado, pero la volvemos a mencionar. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. ¿Quién? Tu rey, ¿vale? Les invito a escuchar la parte anterior, no recuerdo qué número, donde hemos presentado que Yeshua es el rey de Israel, el rey que en el Tanaj se describe como Adonai, como Jehová, ¿no? Y esta cita pues describe, como vimos en la explicación en su tiempo, que en esta cita de Zacarías 9:9 es una referencia directa a Yeshua. Y aquí lo describe, tu rey vendrá a ti. Y vimos en la parte donde hemos hablado que Adonai es rey de Israel, que no hay dos reyes, como no hay dos salvadores, como no hay dos esposos, como no hay dos Elohim de Israel, tampoco hay dos reyes. Entonces, ¿quién es el rey que vendrá a ti? Justo ¿y cómo? Y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, hijo de asna, ¿vale? Una profecía cumplida al pie de la letra cuando él entró en el día de 10 de Aviv, 10 de Aviv del primer mes, entró como los corderos que venían para la ofrenda del 14 de Aviv, la ofrenda de Pesach, vino por el mismo camino, ¿no? Vino por el mismo camino de donde se traía los corderos para la ofrenda de Pesach. Por el mismo camino, Yeshua entró triunfante en Jerusalén, cabalgando sobre el hijo de un asna, el crío de un asna. Supongo que todos estamos de acuerdo que Zacarías no se inventó esta profecía, sino que fue inspirado o, o, eh, o se le ordenó escribirla para la posteridad. Esta cita y su contexto ha sido expuesto en una parte anterior que le recordamos que es importante verla. Estando de acuerdo en este punto y como no quiero que algunos acostumbrados a la interpretación de los ismos aún piensen que en la cita citada está hablando el padre del Mashiach por medio del profeta, sobre el hecho que enviará a su hijo para salvar a su pueblo, recordamos que no hay posibilidad alguna para creer en dos salvadores o dos reyes sobre Sion, como tampoco se puede redimir del pecado por medio de un tercero. Por si acaso, releemos quién declara ser el único salvador de Israel, ¿vale? O sea, 13:4, le he leído varias veces. Bueno, la repetición es la madre de enseñanza, espero que recuerden esta cita.
mas yo soy Adonai, tu Elohim, desde la tierra de Israel, de Egipto. No conocerás, pues, otro Elohim fuera de mí. No conocerás, pues, otro Elohim fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. ¿Vale? Entendamos quién es este rey que vendrá a ti justo y salvador. ¿Vale? Porque la salvación está en él, traerá la salvación. Los que siguen los audios o los escritos que este servidor ha compartido, recordarán el texto sobre el Menahem. Ha-Menahem es uno de los audios. Son la primera parte también tuvo, se llamó eh, el Ruach, el Espíritu Prometido, ¿no? El Consolador Prometido. Y la segunda parte les presenté, según este sentido del texto hebreo, sobre el Consolador, el Menahem, o el Melech de Israel, quien entró en Jerusalén montando en un polillo, crío de una asna. No creo que alguien duda que Yeshua haya cumplido cabalmente esta profecía. De todos modos, les invito a escuchar estas dos partes del audio sobre el Consolador Prometido, el Ha-Menahem. Les invito a escudriñar, bucear en nuestro canal de YouTube en defensa de la verdad. La esperanza en el día de la redención no ha sido solo algo para el pasado, sino que es la esperanza que alimenta nuestra fuerza en mantener la fe. Vemos en Isaías 62, verso 11. Otra cita importante, otro testigo. He aquí que Jehová, él mismo está hablando, hizo oír hasta lo último de la tierra. ¿Vale? Él mandó un mensaje e hizo oír hasta el último, hasta los confines de la tierra. Él, en otra profecía, vimos que mismo Adonai levantará bandera para las naciones. Porque entre las naciones hay hijos de Israel dispersos que necesitan volver a mirar su ojo con su ojo ahí hacia Sión. ¿Vale? De aquí el cántico de la Hatikva. Un ojo ha visto a Sión, porque de Sión saldrá la Torah de Jerusalén, la palabra de nuestro Elohim. ¿Vale? Así, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo oír? Decid a la hija de Sión, es decir, a los descendientes, al remanente de Israel. He aquí, viene ¿quién? Tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. ¿Vale? Este es el mensaje que se tenía que compartir al pueblo de Israel. Este mensaje literalmente lo compartió Yohanan. He aquí tu Salvador viene a ti. Eso es un mensaje profético que el mismo Adonai lanzó para que el pueblo de Israel y todos los dispersos escuchen. He aquí viene tu Salvador. Es el mensaje que Yohanan compartió. Aquí está el Cordero que levanta el pecado del mundo. ¿Ah? ¿Recuerdan el libro de Juan capítulo 1? Y aquí su recompensa con él y delante de él su obra. ¿Vale? En los textos Profecías al Día, esta cita ha sido compartida. Les invito a ver sobre esta cita profética. Leímos en Zacarías capítulo 9, verso 9, que el que vendrá es el propio rey, y es o será el propio rey quien también salvará y debe redimir, porque eso así reclama la propia justicia. Además, leímos en Oseas capítulo 13, verso 4, donde se nos dejó bien claro que no cabe posibilidad alguna sobre algún otro Elohim Salvador, sino que solo hay uno para Israel, uno Ejad, ¿vale? Numérico singular, Shema, escuche Israel. Ahora, razonen ustedes que creen en que los escritos apostólicos, los del Brit Hadashah, son verdad. ¿Quién fue el ser que vino en Betlehem, en la casa del pan, ya que ese es el significado en hebreo de Betlehem, la casa del pan, para hacer el pan de vida y para dar a un pueblo hambriento este pan de vida que estaba bajo el poder del peso del pecado? ¿Quién es este Salvador, este Redentor, este ser que vino? Que aquí dice en Isaías 62, he aquí viene tu Salvador. Y vimos en la cita del Tanaj, de Oseas, que no hay otro, no conocerás pues otro Elohim, no conocerás otro Salvador, sino a mí. Ani Omed, estaré con ustedes. Por favor, escuchen o reescuchen las dos partes de audio que está también en nuestro canal de YouTube o siguen investigando el PDF con el mismo título, Ani Omed, estaré con ustedes.
¿quién es este Elohim que estará con nosotros? ¿No? Este mismo Elohim quien pagó con su propia sangre o a precio de sangre redimió, rescató a su pueblo. Este mismo Elohim es quien dijo, vendré, no te dejaré huérfano, estaré con ustedes. ¿Vale? Ahora pregúntese, ¿fue el padre de Yeshua, como se cree, y por lo tanto a quien deberían esperar que venga según la interpretación de las citas en conformidad a la lógica cristiano-mesiánica? ¿O fue el mismo Yeshua, quien es el propio Elohim de Israel, el que liberó de la esclavitud a su propio pueblo en el Egipto y seguirá una segunda vez más ser nuestro libertador del exilio que en este exilio donde estamos esparcidos entre las naciones y a la vez libertador del pecado? ¿Vale? Ustedes pues evalúen, piensan, razonen, comparen los textos, indaguen y ante las evidencias saquen conclusión. Siempre que se manifiesta la esperanza en la llegada del Hamashiach, se expresa la fe en que Él traerá la bendición del retorno en nuestras tierras, a nuestro pueblo, para que vivamos para siempre jamás durante un milenio antes del comienzo de la eternidad. Desde luego nadie expresa que esta recompensa la traerá efectivamente el Padre del Salvador, el Padre de Yeshua, es decir, sino que en el Mashiach es en quien esperan tanto la salvación como la recompensa. Nadie espera que esta salvación y recompensa le traiga al Padre de Yeshua, sino que todos esperan al Mashiach y por eso le cantan. Aún así, el texto no dice que Adonai, es decir, Jehová, mandará un Salvador, sino que Él mismo vendrá a salvar. Y aquí de nuevo nos enfrentamos al hecho que la gente cree algo a pesar de que sus ojos leen otra cosa. Leen que en el Tanaj está hablando un ser quien vino, quien dijo que él vendrá o hará, pero creen que otro ser dio tal salvación. Eso es un paradojo. ¿Cómo pueden creer que una persona mandó decir una palabra diciendo, yo vendré a salvarte, pero en realidad que vino a salvar es el hijo del que dijo, yo vendré a salvarte? No sé si me entiende, porque cuesta un poquito y expresar este concepto sin lógica, ¿vale? Pero ese es el credo que hay dentro del mesianismo y el cristianismo, que en el Tanaj está hablando en todas esas citas que antes mencioné el padre de Yeshua, donde dijo, no conocerás otro Salvador, pero obviamente toda la gente cree que el Salvador es el Mashiach y que en él es la salvación. Y vamos a ver algunas citas, algunos testimonios, que las personas que creen que en el Tanaj está el padre de Yeshua, tendrá que negarlos. O tendrá que negar el Shema. O tendrán que inventar un hebreo para decir a fuerza que la palabra Ejad, escuche Israel, tu Elohim, uno es una pluralidad de Elohim aquí en uno, cosa inadmisible dentro del concepto propio literal hebreo. ¿Vale? Si uno no quiere creer que Yeshua es Adonai, debe esperar que la recompensa la traiga el mismo Padre de Yeshua, cuando el mismo Padre del Mashiach vendrá, y dejar de esperar que el Mashiach salve, ya que según creen, quien salva es el Padre del Mashiach. En ese sentido, incluso hablar de ungido no tendrá razón ni lógica alguna, porque ya el Mashiach no salva, sino el Padre del Mashiach salva. Entonces, Mashiach no sé qué hace por medio aquí, no tiene ningún papel, solo ser una apariencia humana de algo que no puede hacer el humano, ya que es su Padre quien hace toda la obra. Bueno, ustedes sacan la conclusión y razonen si es posible así. De hecho, la lógica cristiana es igual de absurda, ya que cuentan 1 más 1, ya que la triunidad es formado de 3 seres, y la matemática en cuanto a la unidad suena así, 1 más 1 igual 1. ¿Ah? Es una matemática que no tiene lógica, es absurdo, pero esta es la fe, hay que aceptarlo por fe, no razonar. Pero cuando razonamos, ya la fe hebrea no es fe, es razón. La fe viene por el oído y el oído de la palabra. Por lo tanto, para leer la palabra necesitamos facultad de discernimiento, ya que las escrituras mismas me enseñan a hacer diferencia entre bien y el mal. Entonces se requiere razonamiento.
Y con eso pues investigamos lo que creemos. Y si la cita dice, no conocerá pues otro Salvador, entonces ¿quién es Mashiach? ¿No? Entonces tiene que el Padre, quien se supone que es el Padre del Mashiach, tiene que venir a darme la salvación, se tiene que hacer mi pariente más cercano, tiene que pagar el precio, tiene que poner su vida en la balanza del juicio, tanto que la paga para mi pecado sea compensado con su propia vida, quien tiene que pagar en lugar de la mía. ¿Vale? Entiendan la profundidad del asunto porque la fe es sencilla, pero la lógica, la fe que es basada en lógica, necesita un buen respaldo. Entonces, razonen por favor en lo que creen. No somos creyentes ignorantes. Evidentemente, los tres ejemplos citados transmiten un mensaje. La cita de Isaías 62, verso 11, no dice que Adonai enviará a otro para que salve, pero tampoco dice que Él vendrá, ¿no? Ojo, por lo menos no se dice que Él mismo vendrá en esta cita. Sí lo dice en otra cita, pero en esta no dice. ¿Por qué? El asunto principal no es quién viene, sino lo que el pueblo debe recibir. Eso es un mensaje transmitido para el pueblo. Y lo que deben recibir es la esperanza en la promesa que el Salvador vendrá. Ese es el mensaje dentro de Isaías 62, verso 11. ¿Vale? Tratamos que mirar un texto y juzgarlo con justicia, pesar los argumentos pro y en contra. La esperanza está en la venida de alguien, porque no es la esperanza quien nos da la salvación, sino una persona. Y es este alguien que vendrá, quien hace el misterio. ¿Quién es? ¿No? Ese es el asunto. ¿Quién es el que vendrá? Esa precisa cita habla sobre la salvación del cautiverio en el cual el pueblo hebreo se halla en este mismo instante. Y aunque Adonai envió varios salvadores a librar al pueblo en ciertas circunstancias, como está en el caso de Isaías capítulo 19, verso 20, que pueden leer ustedes mismos, en este preciso caso, presentado en Isaías 62, verso 1, y no solo Él manda palabra que vendrá y actuará Él, y no deja la posibilidad de creer que esta obra de salvación, de redención, se hará por medio de un tercero, ya que no solamente se trata de la liberación de la esclavitud, sino de la esclavitud del pecado, cosa que en ese sentido no hay quien pueda pagar el precio del pecado, sino solo Elohim, ¿no? Solamente Elohim puede perdonar al pecador. Bueno, perdonar al pecador mientras paga el precio que el pecado reclama, la muerte, el precio por el pecado. Por otra parte, la cita no solo nos revela que el mismo Adonai será quien vendrá a salvar, sino que por encima el momento de la dicha salvación será envuelto en todo un despliegue de poder. La obra de salvación se manifestará por medio de la destrucción del poder del poderoso que mantiene cautivo al linaje de Jacob, a la descendencia de Israel. Las profecías nos indican que la obra del mismo modo, que él obrará del mismo modo tal como obró en la tierra de Egipto. Por eso hemos visto que no conoceremos otro Elohim ni otro Salvador desde la tierra de Egipto. Por eso se nos da la comparación para que entendamos el presente, que él obrará de la misma manera. No vamos a conocer otro sino a mí. Entonces, mirando en la luz del pasado, entendemos la obra que él estará haciendo en presente. Entonces, es imprescindible saber quién es el Elohim que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en la tierra de egipcia, para saber o para conocer quién será, Ijiej, es la palabra en hebreo, parte del apelativo Yod Hei Vav Hei, quién será el que vendrá en aquel contexto futuro, ¿vale? En la palabra está puesto vendrá, por eso él se describe, soy el primero y el último, ¿no? El Aleph y la Tav. Aquí entendemos las dos razones de las palabras Ijiej y Hayaj, ¿no? Quién será, quién fue, ¿no? En aquel contexto, en el momento cuando entendemos cómo sucedió en el pasado, podemos mirar la experiencia de los que salieron de la tierra de Egipto, los corazones de los redimidos de aquel momento, que en esta misma experiencia podemos entender la experiencia que van a vivir los que serán redimidos en este mismo instante, y de la misma manera como Moisés y el pueblo cantaron un cántico nuevo, esta misma experiencia será cantado, y de los corazones de los redimidos
Saldrá. Este es nuestro Salvador en quien confiábamos que nos salvará, según está descrito en Isaías 25, verso 9, ¿no? Pero obviamente que para expresar eso, este sentimiento, hay que conocer quién es el ser que brindará tal magnífica salvación, adornada con todo un despliegue de un poder destructor y protector a la vez, de juicio, ¿no? El brazo derecho que es justicia, y de amor, su brazo izquierdo por contraste, ¿no? El amor inagotable. Israel al salir de Egipto dejó aquella tierra en una total ruina. Si pueden visionar nuestro mundo a la luz de lo que ocurrió en la tierra egipcia hace unos 3.500 años. Esa es revelación pura y no la interpretación de este servidor. Los textos así indican que así será el momento cuando el Salvador actuará en favor de su pueblo, y el tiempo probará que estas palabras son ciertas. Se observará cuando él desvelará su brazo derecho para redimir al remanente de Israel de por todas partes por donde están esparcidos el linaje de Jacob, la descendencia de Israel. Egipto fue un ensayo para que aprendamos desde el pasado lo que él hará en el futuro. Por eso la recompensa va con él. Para los redimidos, la bendición de la herencia; para los transgresores, pues el castigo; para los enemigos, la destrucción, ¿no? Esta revelación sobre la forma como él habrá de obrar la incorporó dentro de la es incorporada, mejor dicho, dentro del apelativo que nos dejó para que recordemos que el Salvador será quien es, quien fue, Elohim de nuestros antepasados. Aquí, dentro de las 4 letras, está la revelación del juicio del tiempo, una profecía para nuestro tiempo, dentro de las mismas letras. Bueno, durante este mismo despliegue de poder, el mismo pueblo hebreo conocerá a su Salvador, ¿no? Como está en el libro de Oseas, dicho: por fin me conocerás. Así que hay aquí un aspecto de esta obra que él habrá de hacer para salvar, y eso es uno de los 2 aspectos. Veamos una cita en Isaías 60, verso 16, que dice: y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová Adonai, soy el Salvador tuyo, ¿vale? Y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por medio del profeta Osea nos dijo: por fin me conocerás. Eso sucederá cuando el remanente de Israel saldrá hacia sus tierras cargados de todas las riquezas que desean. Quizás hoy los padecimientos nos impiden ver la tristeza que la riqueza, perdón, por la tristeza del el contexto en el cual nos vemos. Nuestros ojos pues están cegados y no puede ver, no se puede imaginar la riqueza que nos vamos a llevar de los lugares donde estamos expatriados, en los confines de la tierra. Pero si recuerdan la salida de Egipto y creyendo que los eventos del pasado son un tipo para el tiempo en cual nosotros vivimos, se llenarán de palabras de alabanza y se cargarán con la esperanza, con shalom, porque el fuerte Elohim Nisi, uno de los nombres del Elohim viviente, el defensor, es decir, el baluarte de Israel, la ciudad de refugio, en este tiempo cuando será la angustia de Jacob, es el Elohim viviente, ¿vale? En él, si tenemos confianza, pues no vamos a ser defraudados. También en este mismo despliegue de poder, en el mismo contexto cuando él manifestará su salvación, no solo que su pueblo lo conocerá, sino que el mundo verá manifestarse el poder del Elohim viviente. Así está descrito en Isaías 49, verso 26. Y a los que te despojaron, ¿vale? Entonces, vimos en Isaías 60, 16, que hay una palabra de promesa para los redimidos. ¿Qué harán? Aunque ellos sufrieron, cargaron el desprecio de las naciones. Dice: mamarás la leche de las naciones, es decir, te vestirás del mejor de lo que este mundo puede tener, lo que más te guste, pues
disfrutarás, ¿no?, de la leche, es decir, el sabor, la riqueza de este mundo, te la llevarás contigo. Por contraste, a los enemigos, dice, a los que te despojaron, ¿vale? El pueblo de Israel fue cargado de riquezas. Pues los enemigos de Israel despojaron a Israel de esas riquezas. Por contraste, pues Israel cuando saldrá de entre los enemigos se llevará no solo lo que tuvieron, sino mucho más. Pero a los que despojaron, haré comer sus propias carnes y con sus sangres serán embriagados como con vino. Bueno, eso es un lenguaje metafórico. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová Adonai, soy tu Salvador, tuyo, y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. No por nada están las dos palabras Salvador y Redentor, porque Él no solo tiene la salvación, sino que Él se predispuso, se hizo nuestro Salvador. No solo que es el Salvador como título, sino que Él nos dio, efectivamente, redimirá, según las leyes de la redención, tanto físico como espiritual, tanto de naturaleza como nación, como seres humanos del pecado. Estas dos partes son la espada con doble filo mencionadas en Brit Hadashah. Esos dos citas por contraste, Isaías 60, verso 16, por contraste con 49, verso 26, es otra manera de expresar lo que en el Brit Hadashah aparece descrito como una espada con doble filo, ¿no? O también se puede presentar como descripción del brazo derecho de Elohim, y de aquí entendemos referencia al brazo izquierdo de Elohim, es decir, vemos la obra de redención, también nos revelan de juicio al mismo tiempo. Y de otra manera, igual se puede describir por medio de esas dos citas el carácter del Elohim de Israel, su amor inagotable como su justicia eterna, ¿vale? Son formas como se comparan dentro del lenguaje hebreo estas dos partes de la obra que el Salvador tendrá que hacer, ¿vale? No solamente dar el pago a lo que el pecado reclama, sino que también defender lo que le pertenece, ser protector. Recordamos, vimos el sentido de la definición en la sección anterior, en la parte A, llamándola así, de esta serie, de esta parte número 11. Al mismo tiempo, Él defenderá a su pueblo en su amor, pero destruirá a los enemigos suyos, tanto si están en medio del mismo pueblo hebreo o enemigos del mismo pueblo, es decir, los adversarios de Israel, así como la justicia requiere. Piensen bien en la siguiente pregunta. ¿Quién es tu redentor o quién es el que pagó el precio para tu redención? ¿El Hijo o el Padre del Hijo? ¿El Mashiach o el Padre del Mashiach? Si comprendes que el Mashiach es el prometido a salvarnos del dominio del pecado, ¿quién es en realidad el Hamashiach, tu Redentor? Se sorprende que Adonai es el mismo Yeshua. Reflexionen a estas preguntas, porque si se sorprende que Yeshua es Adonai, es el momento de reestudiar toda esta serie y otros más audios y videos que tenemos en nuestro canal, donde describe a Yeshua ser el mismo Adonai, el único quien nos salva literalmente, ¿vale? Aunque Yeshua viene de su Padre y Él tiene un Padre, ¿vale? Yeshua es nuestro Salvador. Entendamos por qué en Apocalipsis se describe que la salvación viene del Cordero y de Elohim, es decir, la salvación nos viene de parte de Yeshua, el Salvador. A ver, la salvación nos viene del Padre de Yeshua porque Él nos da la salvación, pero el Salvador, o el quien nos salva propiamente, es Yeshua. Por eso es importante entender quién es Mashiach y por qué Adonai en el Tanaj se describe a sí mismo como Salvador, es decir, como Mashiach, solamente que no se usa esas palabras Mashiach, ¿vale? Yo usé en el título para que le dé énfasis, para que puedan razonar.
para que puedan ubicarse con la mente y entender por qué el sentido de la palabra Salvador y Redentor suyo, según vimos en la sección A, ¿no?, de esta parte 11, describe a un mismo ser quien debe y puede y tiene capacidad de hacerlo, cosa que su Padre no puede ni darnos, no puede, cumplir, no se puede situar en el estado de cumplir la ley de redención siendo Salvador y Redentor. Él nos dio la salvación en Mashiach, en Yeshua, que es nuestro Adonai, quien es Elohim de Israel, Elohim que nosotros conocemos como Elohim viviente desde la tierra de Egipto. En futuras presentaciones vamos a indagar más en la profundidad de las enseñanzas que nos revelan el Brit Hadashah respecto a la obra de la identidad del Mashiach, si Elohim nos ayuda a poder seguir compartiendo más evidencia, aunque hemos presentado 12 textos, 12 partes de textos comparados, demasiadas evidencias, nos quedan muchos más, no hemos acabado todavía las escrituras, pues es un tesoro, una mina de pruebas y evidencias. Si Él nos dará la bendición para poder seguir con estudios, aunque no vamos a continuar con esta serie, vamos a presentarlos en otros contextos, ¿no?, usando otras presentaciones. ¿Cómo comparas? Como tenemos por costumbre comparar los textos del Tanaj con los del Brit en la luz de lo presentado, sobre el hecho que solo puede haber un Salvador, ya que este mismo afirmó que no hay otro, como también que no vamos a conocer un otro, pues vamos a repasar una lista de citas del Brit Hadashah. Citas que nos vienen de parte de diferentes seres, tanto humanos como celestiales. Dejaré que su inteligencia y esperaré que la intervención del Ruach HaKadosh les haga comprender, Ruach HaKadosh, Espíritu Santo, ahora para los que no saben, les haga comprender quién es de verdad el ser prometido desde Génesis, quien iba a salvar, quien tiene que salvar desde el principio hasta el final de la humanidad, un ser descrito en las dos secciones de los escritos hebreos, en el Tanaj y en el Brit Hadashah. Les pondré 7 textos, quizás se le abrirá el entendimiento al que debe despertar. ¿Vale? Este mensaje es para todo, pero nuestro deseo es el que su corazón está dispuesto a entender la emet, la verdad, que esté dispuesto a comprender lo que tratamos de presentar. Vimos en el Tanaj hasta el momento lo que el Tanaj describe, que solamente hay un Salvador, que Él mismo vendrá a salvar, no solamente que Él tiene la salvación, sino que Él nos las dará y se hará propiamente nuestro Salvador. Así que desde el Tanaj vamos a pasar al Brit Hadashah, donde vamos a ver 7 testimonios, ¿vale? Estamos dentro de un juicio y aquí presentamos los testigos, ¿vale? Y estos testigos testificarán a favor de lo que presentamos. 7 testimonios. Primer testimonio es de los malajim, ¿vale? Voy a traer como testigo a los malajim, a los ángeles, y dicen en Lucas capítulo 2, verso 11, describe así, que hoy en la ciudad de David, bueno, en los días hace 2000 años, la cita está ubicada hace 2000 años. Lucas capítulo 2, verso 11, presentan los malajim, los ángeles. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mashiach soberano, ¿vale? Para el texto griego, para Salvador, está la palabra soter, que vamos a ver lo que significa. Y para el Mashiach soberano se usa la palabra kurios. Vamos a ver más adelante lo que esta palabra significa. Mashiach soberano, kurios, Salvador. La creencia en dos Mashiach, es decir, dos salvadores, es totalmente antihebrea. Tengo que recalcarlo. Y como nadie que comparte, es decir, ningún creyente que está dentro del judaísmo, el mesianismo, el cristianismo, cree que el Elohim del Tanaj, quien suponen que es el padre del Mashiach, nació en Belén, y tampoco creen que habrá un otro Salvador en la dispensación futura, ya que vimos profecías sobre el futuro, que habrá un Salvador que nos salvará. Y nadie cree que vendrá un otro
debe aceptar que solo hay un mismo Salvador, quien se reveló tanto en el pasado como habremos en el futuro, ¿vale? Un mismo Salvador que se reveló en el Tanaj, el mismo Salvador que se presentó en Brit Hadashah, es el mismo quien nos salvará. El mismo quien se hizo carne a fin de redimir a sus seres creados, creyentes en él. ¿Quién es Yeshua Adonai? Bueno, les ha nacido un Salvador. Le dije que en el texto griego está la palabra soter. Esta palabra soter significa, lo puede encontrar en el diccionario Strong, bajo la letra G de Gerona, número 4990, que se traduce como Salvador, liberador, preservador. Esta palabra se usa en dos contextos, uno referente al ser que se manifestó en el Tanaj y el segundo para el ser revelado en Brit Hadashah. Y vamos a verlo. Los casos donde se usa la palabra soter. Así que el primer caso, la palabra soter se usa para el Elohim en el sentido del ser que preserva la vida, ¿no? Ya que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas, según estas evidencias le puede encontrar en Tito capítulo 1, verso 3, capítulo 2, verso 10, capítulo 3, verso 4, en Judas capítulo 1, verso 25. ¿Vale? La palabra soter describe al Elohim viviente en el sentido de creador, el que da vida y aliento a todos y a todas las cosas. ¿Vale? En una parte, al principio de nuestra serie, tuvimos una parte que se llamó Adonai Bore Olam, el creador del mundo, del universo que nosotros conocemos aquí bajo la cúpula del cielo, ¿no? En esta planeta donde nosotros vivimos, en esta tierra, en esta superficie. ¿Vale? Entonces el Elohim, que en es Yeshua, vimos claramente que es el creador, y aunque el creador, Yeshua, hizo la tierra o todo lo que hay en ella a partir de un proyecto, un plan que su padre le hizo, el creador propiamente es quien puso por obra la creación. Por eso le damos honra a Yeshua como el creador, Boreoram, y no porque Yeshua es nuestro creador, por eso no significa que no damos respeto al padre de Yeshua, quien diseñó todo este proyecto, ¿vale? Este concepto está respaldado en el Tanaj, lo pueden ver en la ilustración de la creación del templo, donde Salomón pues diseñó todo, David diseñó todo el sistema del templo, pero el que lo puso por obra es Salomón, ¿vale? Aún así, no se llama el templo del padre de Salomón, sino se llama el templo de Salomón. Pero en el caso de Yeshua, la gente no cree porque no sabe que el creador de todo es Yeshua, aunque Yeshua hizo la tierra como maestro arquitecto en base al diseño, al plan, al proyecto que su padre lo estableció, según pueden ver en Proverbios capítulo 8, donde Yeshua es descrito como la forma femenina. De aquí el nombre tiene su forma femenina, Yeshua el Salvador. El Salvador tiene una raíz femenina. Es descrito en Brit Hadashah como sabiduría de Elohim. En ese sentido, la sabiduría aparece como engendrada, porque Yeshua es el Hijo engendrado, unigénito, monogénesis, como está en el texto griego, de su padre, ¿no? De Elohim, su padre. Y describe que la sabiduría bailaba, danzaba ante Elohim ante su padre, en ese entendemos, cuando él establecía, es decir, formaba las leyes, preparaba el diseño de la tierra, estableciendo sus leyes. David estableció las leyes de todo el culto levítico, ¿vale? Los cantores, todo lo que hay dentro, la cantidad de piedras, todas las leyes de cómo se tiene que desarrollar el servicio sacerdotal durante los turnos de servicio dentro del templo, no fue obra de Salomón, sino Salomón fue ejecutante. En ese sentido, pues vemos a Yeshua como el ejecutor propiamente. A él se le debe dar la honra por ser creador, literalmente, propio de lo que tenemos en la tierra. En ese sentido, siendo creador de Adán, a él
o Él es el Elohim Soter, ¿no? En ese sentido, Salvador, que es preserva la vida y a todo lo que tiene aliento en sí mismo. De hecho, para los que no saben, eh, ahora se entera, ¿no? Hay un código en la Biblia que se llama secuencia de letras equidistante. Hemos presentado un video ya con este título, secuencia de letras equidistante, donde en el día de la creación de Adán, ¿va? Este cuadro, esta pintura, para decirlo, verlo así como ilustración, como un cuadro, está la firma del nombre del creador. Está en una secuencia de letras equidistante, ¿vale? Una secuencia precisa, las 4 letras del nombre de Yeshua. Yod, Shin, Vav, Ayin. En alguna otra ocasión vamos a presentar esta evidencia cuando quizás vamos a hacer un video sobre secuencia de letras equidistante para ver el nombre de Yeshua en los códigos bíblicos. Y el segundo caso donde se usa la palabra Soter es referente al Mashiach, ¿vale? En ese sentido podemos leer en Lucas capítulo 2, verso 11, Juan capítulo 4, verso 42, Hechos capítulo 5, verso 31, capítulo 13, verso 23, donde se describe al Mashiach como Soter en el sentido de Goel, es decir, el pariente más cercano, quien da salvación a Israel, ¿vale? También podemos leer o ver el sentido de Soter referente al Mashiach como Salvador en Efesios capítulo 5, verso 23, donde el Mashiach y Yeshua se describe como sustentador y preservador de la congregación, cual es su cuerpo, ¿vale? También en Filipenses capítulo 3, verso 20, Mashiach como Soter y Yeshua está descrito como el prometido que regresa a por su prometida. ¿Vale? Me iré a preparar un lugar. Cuando estaré hecho, volveré, dijo Yeshua, para llevarlos conmigo donde estaré yo. ¿No? Es lo que hace los que conocen un poquito los votos matrimoniales dentro del judaísmo, comprenden por qué esta forma de hablar de Yeshua, me iré, prepararé un lugar, ¿no? Prepararé el dote, regresaré para llevar a mi prometida conmigo. También esta palabra Soter es usada para Mashiach como Salvador. En Tito capítulo 2, 10, se describe el Mashiach como Soter porque es el quien pagó el precio en nuestro lugar. Y no solamente eso, sino que también destruyó para siempre el poder del enemigo, el poder que el enemigo tenía sobre nosotros, a la vez que nos abrió un camino hacia la vida eterna. Y en Tito capítulo 1, verso 4 también está la palabra Soter, es decir, descrita como sobre Mashiach, porque Él es nuestro Salvador personal. Es el Salvador como cuerpo, como congregación, como nación, pero también es un sentido personal, identificándose a cada ser. ¿Por qué les presento esos detalles así? Porque es una otra forma de expresar o de explicar lo que vimos al principio en la sección A, ¿no? De esta parte 11, donde voy a hacer un poquito de memoria, donde vimos el sentido de, según el diccionario de la Real Academia Española, el significado de la palabra redención, ¿vale? Que serán 5 puntos. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio, comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título, dicho de quien cancela su derecho, de quien consigue la liberación, dejar libre algo hipotecado, empeñado, sujeto a otro. El cuarto punto era librar de una obligación o extinguirla. Y el punto quinto, poner término a algún vejamen, dolor, penuria, otra adversidad o molestia. ¿Vale? Quise finalizar esta parte con otros 5 puntos sobre esta palabra Soter, que describe mejor la obra del Redentor, del Goel, pero ya en este caso citando citas claramente relevantes en ese sentido, ¿vale? Dimos un principio, ahí estamos finalizando el asunto. Pues observamos que Shaul, Pablo, el nombre hebreo, español conocido, latín,
Pablo conecta el título de Salvador con el de Elohim. Y pueden leer ustedes mismos, no voy a citar tanto, en Tito capítulo 2, verso 13. Lo voy a leer. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de nuestro gran Elohim y Salvador, nuestro Yeshua HaMashiach, ¿vale? Les leo de la edición Corona de Jerusalén. No, tuve que entrar en Esword para leerlo. Entonces, en Tito 2:13 se describe que Yeshua no solamente, Pablo bien le atribuye el título de Salvador, que nuestro Salvador y Elohim, y vimos en el Tanaj que desde Egipto no conoceremos otro Elohim ni otro Salvador sino a mí. Entonces hay que hacer sentido común, decir si creemos en Pablo, o Pablo hay que descartarlo como falso, como muchos hacen, o declarar que estaba loco o no sé qué cosa, pero o aceptar que Pablo estaba en sus facultades buenas y declaraba que el único Elohim que es el Salvador del Tanaj es Yeshua, quien nos dio propiamente la salvación. Este pronombre nuestro, que viene en inmediata relación con la palabra hebrea Elohim, involucra la inclusión de ambos títulos como referente a Yeshua. Lo mismo como está en el pasaje de Tito 2:13, donde se describe a nuestro Elohim, prácticamente en el español aparece nuestro Señor y Salvador. Pero en el texto griego, la palabra Señor, ¿vale? Ocupa la palabra Theos en el texto griego, lo que ha sido traducido nuestro Señor y Salvador, ¿vale? Pero Theos es lo que vimos en otra presentación. Theos es la forma griega de lo que en hebreo está para la palabra Adonai. Entonces, siempre cuando se usa la palabra Adonai, en el Brit Hadashah se usó la palabra Theos, que ha sido traducido en español con Señor. ¿Vale? Vamos a ver lo que significa esta palabra que antes mencioné. Theos es la palabra traducida por la deidad. Nuestro Señor, Theos, Adonai y Salvador Yeshua. Estos pasajes son por tanto un testimonio a su deidad y pueden comparar con otros semejantes o que traducen de la misma forma, declarando que Yeshua es, como se traduce en español, Dios. ¿Ah? Ese Dios es una palabra que siempre aparece referente al Elohim del Tanaj, Adonai o Theos, Señor, y Salvador a la vez. ¿Vale? Lo describe, lo presenta así en segunda Pedro capítulo 2, verso 20, capítulo 3, verso 2, capítulo 3 también verso 18 en el segundo libro de Pedro, y también en primera Juan capítulo 4, verso 14 declara la identidad de Yeshua como Theos, como Adonai, como Señor, ¿vale? Y Salvador a la vez. El único que conocimos desde la tierra de Egipto. Aunque vamos a tener en cuenta el testimonio del padre de Yohanan, cito aquí un otro testimonio suyo por la revelancia dentro de este contexto. Dijo Zacarías en Lucas capítulo 1, versos 67, 68. Zacarías, su padre, quedó lleno del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Elohim de Israel, quien ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora, bueno, uno dirá, claro, el padre de Yeshua visitó, miró sobre el pueblo de Israel y redimió a su pueblo, pero vimos que eso no es posible, ¿no? Y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo. Es una cita conflictiva. Para algunos, una piedra de tropiezo, para algunos. Ahora, la palabra hebrea fuerza salvadora o cuerno de salvación, como está traducido mejor en otras ediciones, según el sentido metafórico hebreo, quiere decir el poder de salvación o salvación poderosa. En otras palabras, el Salvador mismo, ¿no? Eso describe, nos ha suscitado al Salvador mismo. Aquí en Salmo, Simeón llamó tu salvación
Vean capítulo 2 del libro de Lucas, verso 30, donde Simeón lo describió así: tu salvación, vimos tu salvación. La vimos efectiva en Yeshua. La metáfora es tomada de aquellos animales cuya fuerza está en sus cuernos, según se describe en Salmo 18, verso 2, Salmo 132, verso 17, también en Salmo 18, verso 10. ¿No? Fuerza salvadora, cuerno de salvación, es el poder de la salvación. La fuerza del búfalo. Con la casa de David nos indica que la descendencia de Miriam habría sido reconocida siendo de linaje real, independiente de Yosef, es decir, de José. Aunque Zacarías sabía que Yosef también era de la casa real de David. Ojo con este detalle, ¿vale? La cita de Zacarías declara e identifica que la salvación vino por medio de Miriam, ¿va? No de Yosef, de la casa de David, ¿va? Es decir, reconoce que Yeshua es descendiente de David, pero por medio de su madre tiene derecho a ser el Melech, el rey de Israel, derecho al trono. Bueno, un segundo testigo, tenemos al mismo profeta Zacarías, que habló por medio del Ruach. Y vemos un otro verso en Lucas capítulo 1, verso 76, en este caso. Y tu niño, hablando de su hijo, profeta del Altísimo, ¿no? Y aquí tenemos una palabra interesante, que luego se le voy a decir, hupsistos, en el texto griego, serás llamado, ¿no? Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, ¿ah? Y esta presencia del Señor, en el hebreo, en el texto griego, esta palabra Señor es kurios. ¿Ah? Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Obviamente, una parte anterior, ¿quién será el que y delante de quién preparó el camino? Vimos en la parte 10, si no me equivoco, 9, ¿no? De esta serie. ¿Quién fue el que preparó el camino ante Adonai, ante Elohim? Y tu niño profeta del Altísimo, irás delante de la presencia de Curios, del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Entendamos la razón del por qué el Malach, el ángel, mandó a Miriam: le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Y el Malach pues está hablando, ahora el Ruach está hablando por medio de Zacarías, verso Lucas 1, verso 17, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de su pecado, ¿vale? Tengan en cuenta el sentido de la palabra que nos viene por medio del texto griego. Hupsitos es un superlativo, es la forma, el sentido más alto, es una forma masculina de masculino singular como referente a Elohim, como supremo o altísimo, a altura, soberano. Evidentemente, indica el cargo más alto que puede existir, comparando a Elohim con lo que hay en la tierra, el Elohim supremo sobre todo, ¿vale? No tiene nada que ver con el Padre de Yeshua. Es eso lo expresado por la palabra el Altísimo. Nuestros valores son determinados del contexto en cual vivimos. Lo que hay en la tierra es la unidad de medida en cual nos podemos expresar. Y las escrituras han sido escritas en un lenguaje humano. Por comparación, sabemos que en los ídolos nada pueden hacer, mientras que el Elohim de Israel es altísimo y todopoderoso. Por comparación, los Elohim, es decir, ídolos deificados de este mundo, nada puede hacer. Juan solo preparó el camino del que iba a dar la salvación de los pecados. El deber de Juan fue para indicar, dar a conocer que el Redentor está a punto de llegar, y cuando llegó lo indicó propiamente. Conforme a la profecía del Tanaj, Yohanan tenía que preparar el camino delante del mismo Adonai, no ante un Mashiach cualquiera, un enviado, un ungido cualquiera. Vimos la cita en la parte anterior, número 9, donde explicamos mejor esto. Poco más tarde, Juan lo reveló como el Cordero que levanta el pecado en Juan 1:29. Recordamos que la palabra Adonai, que es la que sustituyen las 4 consonantes Yod, Hei, Vav, Hei. Y esta palabra Adonai es vertida en el texto griego como kurios.
y ha sido traducido a su vez como Señor en el castellano, ¿vale? En español. Vemos según el diccionario que la palabra kurios describe un estado de supremacía, supremo en autoridad, Señor, soberano, ungido, amo, Mashiach, Elohim, dueño. ¿Vale? Son las definiciones según el sentido de la traducción del griego al español. Kurios, soberano, ungido, hacer, amo, Mashiach, Elohim, dueño. ¿Vale? Con estas definiciones pueden leer. Irás delante de la presencia del Señor, es decir, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación. ¿Quién es ese Señor Kurios? Pues el que es descrito como soberano ungido, amo, Mashiach, Elohim, dueño. El texto está mejor comentado en otro PDF que les recomiendo indagar. Entendiendo el origen de esas palabras, pueden leer fácil que Juan iba a ir preparando el camino delante del mismo Elohim, quien dijo, seré quien seré, o lo que hará falta que sea para el bienestar de su pueblo. En ese sentido, Ijiej, como vimos antes, seré el Salvador, y Juan fue en este caso su precursor, quien preparó el pueblo para que éste se encuentre con su Elohim. El tercer testimonio, en este caso, lo vamos a tener de parte del Malach, del ángel Gabriel, ¿vale? Uno de los más fuertes ángeles del ejército celestial. Lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 21. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Yeshua porque él salvará. Aquí tenemos en el texto griego una palabra que es soso. Salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, esta palabra soso significa salvar, librar o proteger. Como vimos la definición del sentido de la palabra redención según el diccionario de la Real Academia Española. ¿Vale? Soso literalmente significa hacer salvo, librar. También tiene el sentido de misericordia, porque por misericordia somos salvos, ¿no? Por hased, por bondad de Elohim. Tiene el sentido de preservar, porque el quien cuida tiene el sentido de salvar, sanar, sano, ¿vale? Porque la salvación, como decía, no solamente implica dar sanación física, sino también curar el alma y el cuerpo por encima. Lo que Yeshua muchas veces sanó primeramente el cuerpo para probar que tiene poder para sanar el alma y para probar que puede tener, que él sanó el alma, dio sanación al cuerpo para que los demás puedan ver la forma exterior lo que él obró dentro del ser. ¿Vale? En algunos casos de las maravillas de las sanaciones que él obró. Observamos que el sentido de esas palabras corresponde perfecto con las 5 definiciones que hemos presentado según el diccionario de la Real Academia Española. Pues ojo, el Malach no dijo, el ángel Gabriel no dijo que el Altísimo y Padre del bebé salvará al pueblo hebreo. Pueblo que se supone que es suyo, según la interpretación de los cristianos mesiánicos, ¿verdad? Todos suponen que Israel es el pueblo del padre del Mashiach. Pero el ángel no dijo que el padre, en este caso, según se interpreta, el padre del bebé salvará al pueblo hebreo, sino que lo salvará por medio del bebé quien se llamará Yeshua. ¿No? Este es lo que dijo el Malach, que el pueblo recibirá la salvación por medio del bebé, quien se llamará Yeshua. No que recibirá la salvación por medio de, no que el Padre de Yeshua salvará el pueblo por medio de, o que dará la salvación por medio del bebé, sino que será el bebé, es decir, el hijo de Miriam, quien salvará a su pueblo de sus pecados, razón por cual el pueblo de Israel le pertenece a Yeshua, es su pueblo, razón por cual él dijo, prepáreme el camino, yo andaré en él, vendré, ¿no? Traeré la recompensa. Y él vino a su propio pueblo, y su propio pueblo pues no lo reconoció. Vino a dar la salvación porque él no solo tiene la salvación, él se hizo salvador. Él dijo que, el Malach dijo que el bebé es quien salvará al pueblo y por eso se le llamó por nombre Yeshua, que significa Él salva. ¿Vale? El nombre de Yeshua
no significa la salvación de, significa Él salva, porque en Él está la salvación. Y eso porque la salvación está en el poder del mismo ser que Miriam engendró. El cuarto testigo lo vamos a tener de parte del mismo Redentor. Dice Mateo capítulo 9, verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo de Adán tiene en la tierra poder de perdonar. Y tenemos aquí la palabra que en griego es aphiemi. Tiene poder de perdonar los pecados. Dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Un ejemplo que antes mencioné, pero ahora se lo cito, ¿no? Esta palabra perdonar, aphiemi, en el texto griego, significa, tiene varias aplicaciones, como perdonar, abandonar, despedir y redimir, entre otras palabras, ¿vale? Pero yo solamente le mencioné 4 sentidos, porque perdonar no solamente te doy perdón, hacer el pariente más cercano, tu redentor. Yo te perdono a ti porque tomo sobre mí tu culpa y yo voy a pagar por ella, a ser su sustituto. En ese sentido, hago abandonar, es decir, apartaré de ti, haré despedir, remitir el pecado porque ya lo aparto de ti. Eso es el sentido del perdón, afiemi. Es lo que Yeshua dijo para que vea que Ben Adán, hijo de Adán, tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Bueno, perdonar el pecador. Los pecados no se perdonan. Los pecados se pagan, pero el pecador es perdonado y para él recibe perdón para sus transgresiones, pero el Redentor debe pagar el precio que el pecado reclama, vida por vida. Él hace abandonar, despedir los pecados del pecador. El pecador queda limpiado, purificado, vive una vida como un cheque en blanco, una vida sin pecado. Y el sustituto, en este caso, toma sobre sí los pecados y paga con su vida. Es lo que hizo Yeshua, ¿no? Dio su vida, murió a causa de los pecados. Si para redimir del pecado el Redentor debe sustituir vida por vida, entendemos que el pecado no se puede perdonar. El pecador se le considera perdonado siempre y cuando al pecador se considera perdonado siempre y cuando haya quien pague el precio para redimir su vida o su transgresión. Un poder igual de poderoso como el peso del pecado debe equilibrar la balanza de la justicia. Un mero hombre jamás podría igualar el peso del pecado, salvo que la plenitud de la naturaleza del Elohim está abarcada dentro de la misma naturaleza humana. Aquí está Yeshua, Ben Adán, Ben Elión, descendiente en cuanto a la carne de Adán, haciéndose mi pariente más cercano, mi redentor, pero siendo Ben Elohim, tiene toda la naturaleza, la plenitud del Ruach, de la deidad dentro de él mismo. Por eso tiene la vida en sí mismo y él puede dar su vida y tomar su vida, cosa que su padre no puede hacer. Yeshua es mi pariente, mi hermano de carne y sangre, en cual habita toda la plenitud del poder de la vida. Solo una vida eterna puede igualar el peso de la muerte eterna, ¿vale? Este es el juicio. El Padre de Yeshua nunca jamás hubiera podido ser mi redentor ni el tuyo, ya que él no puede morir. Es el único que habita en una luz inaccesible al hombre, salvo que el hombre está cubierto o vestido de luz, de pureza, para que pueda estar dentro de la presencia del Padre de Yeshua. Y sobre el Padre de Yeshua está escrito en Brit Hadashah, el único que tiene la inmortalidad. Por lo tanto, nunca jamás podría pagar el precio que el pecado reclama en mi lugar, y nunca jamás él se podría hacer mi sustituto. Piensa en este punto. Dejen una puerta abierta a indagar la profundidad de este asunto, ¿vale? Sé que para muchos ese es un shot, como es la palabra hebrea para misterio. Es una profundidad demasiado profunda, ¿no? Pero
capten un poquito la idea y traten de indagar. Escuchen, repasen, vuelvan a escuchar, no importa cuántas veces hasta entender, pregunten, estoy aquí para ayudar a cuanto está a mi alcance. Al ser llamado Hijo del Altísimo, bastaría para describir su identidad espiritual y cómo se identificó él mismo como hijo de Adán, es bastante para comprender su obra redentora como Goel, el único Salvador. ¿Vale? ¿Por qué razón él se identificó? Fue uno de los títulos favoritos llamándose Ben Adán, hijo de Adán. ¿Ah? Solamente así se pudo hacer, aunque es hijo del Altísimo, de su Padre Celestial, se hizo mi Goel, mi Salvador, se hizo hijo de Adán para poder cumplir las leyes de la redención que vimos en esta presentación y en toda esta serie. Vamos a tener el quinto testigo, en este caso de un testimonio de los apóstoles. Vemos en 1 Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si caminamos en la luz como él mismo está en la luz, hablando de Yeshua, estamos en comunión unos con otros, ¿vale? Esa es la forma de que estemos conectados, un ejad, una unidad en este caso compuesta de todos, pero uno en espíritu. Y la sangre de su Hijo, Yeshua, hablando del Padre Yeshua, nos purifica de todo pecado. ¿Vale? ¿Quién nos purifica de todo pecado? La sangre de Yeshua. Porque solo Yeshua se hizo nuestro Redentor. ¿Vale? Entendamos y vislumbramos un poco en esta ley por qué tenemos prohibido comer sangre con carne. Porque la vida está en la sangre. Y la sangre ha sido reservado como enseñanza para describir la obra de purificación que solamente un solo ser puede hacer. Porque solamente un ser en todo este universo tiene un peso de vida eterna que puede compensar el peso del pecado de la muerte eterna, ¿vale? Y solamente este hijo se pudo hacer mi pariente más cercano para cumplir. Y este mismo hijo del Altísimo, quien es luz y en cuya luz vivimos y quien nos, en función del entendimiento de de lo que eso significa, esta luz, esta ¿ah? Esta luz, nosotros podemos alcanzar, entrar en conexión con Él para tener la purificación, el perdón por medio de su sangre. ¿Vale? Y así, purificados, poder estar en la presencia del Padre de Yeshua, quien habita en medio de la luz. ¿No? Una luz inaccesible al pecador. Es un fuego consumidor para el pecado, pero cuando el pecado ha sido ya pagado, el precio del pecado ha sido expiado, pagado, el pecador ya es como una persona pura vestida de luz. En este caso se puede acercar y estar en la presencia del Padre de Yeshua. Ese es el propósito de la obra redentora. Este texto basta para saber con quién tenemos comunión, con los que quien son nuestros hermanos redimidos por medio de una misma sangre en un mismo ruaj. Este texto bastaría para comprender que el pecado se paga o se lava con sangre. La sangre derramada es el precio que el Salvador debe pagarlo y si es que es mi sustituto. Como la paga del pecado es la muerte, debe que para que yo pueda seguir vivo, un sustituto debe pagar con su vida el pecado que yo he cometido. Si no tengo sustituto, la justicia me reclama la vida como precio requerido por el pecado. Entiendan, ¿qué precio tendrá que pagar el Padre de Yeshua si su Padre sería mi Salvador? El Padre de Yeshua nos dio la salvación en su Hijo, quien se dispuso y se hizo nuestro Salvador y por ende nuestro Adonai, quien fue, quien es, quien será. El único que conocemos desde la salida de Egipto, el único quien es nuestro Mashiach y Salvador. Ahora, para el punto 6, ¿creen que los demonios no sabían quién era el Redentor? Por lo menos esos espíritus, esos ruajim, temblaban a su voz, no como esos hijos rebeldes que blasfeman cada vez que invoca a un hombre ajeno, como todos los rebeldes que no reconocen la autoridad de Yeshua como Elohim, como también todos los rebeldes que siguen en pos de sus líderes en vez de nombrar a Yeshua como único maestro suyo.
pues se aferran a sus dirigentes como si ellos fueran salvadores. Así que el punto 6, el sexo textil, lo vamos a tener de parte de los mismos ángeles caídos, demonios como son conocidos. Marcos capítulo 1, verso 34. Yeshua curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades. Vimos que uno de los sentidos de la redención es curar, salvación, apartar la enfermedad física y espiritual. Y expulsó demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues, ¿qué hacían ellos? Le conocían. Ahora, le pregunto, ¿conoces tú quién es aquel a quien los demonios conocían bien? Ya vimos en otros textos comparados que el que vino es el mismo Adonai, revelado en el Tanaj como el único salvador de los hijos de los hebreos, como de aquellos gentiles que se hicieron hebreo-israelitas. Hoy estás llamado a dar el mérito de tu redención al Redentor Yeshua, el que no va a exaltar al Hijo del Altísimo por todo lo que él ha hecho. No tendrá parte ni con el Hijo, ni con Yeshua, ni con su Padre en el mundo venidero, en el reino de los redimidos. Ahora, el séptimo testimonio, y aunque hay más testigos y testimonios, me limitaré a presentar solo 7 pruebas, porque 7 es el número de la plenitud y creo que es suficiente, ¿no? Y no por ser el último, sino por ser la evidencia que más debería importarnos, la del mismo Elohim, todopoderoso Elohim, de todo y sobre todo, emperador del universo, del mismo Padre de Yeshua, quien nos dice, Mateo 3:17, y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Vale? El verbo auristo, que está expresado aquí como complazco, en el sentido griego es traducido como yo apruebo. Este es mi Hijo amado en que yo apruebo, ¿no? Es decir, estoy complacido con, se refiere a una relación inmediata que bien está descrita en libro de Pedro, segunda Pedro, capítulo 1, verso 17. Identifica como algo muy cercano un hijo amado con quien se complace, él aprueba. Respecto a esta cita, le recomiendo escuchar el audio sobre el significado del dicho, hoy te engendré, hijo mío eres tú, siguiendo los audios en video en nuestro canal de YouTube, tú eres mi hijo, hoy te engendré Hamashiach, según Lucas capítulo 3, verso 1, 22. ¿Vale? Voy a aprovechar a explicar esta última cita en aquel audio, espero que puedan seguir escuchando la referencia que le acabo de dar. Tú eres mi hijo, yo te engendré, hoy te engendré. Es el audio con este título en nuestro canal de YouTube. Espero que esta parte, aunque ha sido bastante larga, casi bastante tiempo, espero que la escucharon con paciencia y le ha servido de bendición para conocer un poco más quién es el Elohim de Israel y por qué él se describió como el único Mashiach, Salvador, quien no solo tiene la salvación, sino que se dispuso a ser mi Salvador propiamente, dándome la salvación en el pasado, en el presente y seguirá dándomelo en el futuro hasta que se completará la obra de redención, aunque esta obra tiene un proyecto de 7.000 años, pero a final de 7.000 años vamos a alcanzar la meta de reflejar la imagen y semejanza de nuestro Redentor, de nuestro Elohim. Una vez que estamos en esta posición, en esa situación de poder reflejar la imagen y semejanza y la pureza de nuestro Creador, vamos a estar totalmente libre del pecado, de bajo su influencia, para siempre, ¿no? En este estado, pues vamos a poder entrar en la presencia del Padre de Yeshua, ya que no por nada en Apocalipsis capítulo 20 está descrito que en la Nueva Jerusalén no tenemos templo, ni tenemos sol. Bueno, es una alegoría. Tendamos referencia como símbolo que va el Padre, el mismo Padre de Yeshua, como Yeshua mismo, va a habitar el sede central de todo el universo, de todo este espacio que nosotros no conocemos, si no solamente vemos por el telescopio algunas imágenes, el sede central de todo el universo tendrá lugar aquí en la planeta, en esta planicie, en la Tierra. ¿Vale? Aquí el Padre de Yeshua y Yeshua, el novio y la esposa y el padre del novio estará presente en compañía
vamos a estar en la misma compañía para siempre, pues a Yeshua, que es nuestro Salvador, que es nuestro Elohim, nuestro Goel, nuestro pariente más cercano y Redentor, nuestro Creador y Padre al mismo tiempo, y a su Padre todo el mérito y toda honra, porque gracias al Padre Yeshua tenemos un Salvador tan poderoso en la vida de Yeshua. A ellos sean la honra para siempre, jamás. Amén. Desde España se les quiere mucho a todo el pueblo de Israel que escuchan y que tienen la paciencia de escuchar esta bendita serie. Shalom a todos. Amén.